El tema sobre la mesa con Raúl Frías Lucio. Es el tema sobre la mesa. Hoy vamos a abordar el tema del agua, ¿sí? Somos un país de muchos contrastes. Nuestra geografía es tan rica, nuestra orografía también es tan diversa en el país, que tenemos diferentes, digamos, microclimas y climas a lo largo y ancho de nuestra República Mexicana. Es por eso que saludo hoy a Felipe González, nuestro analista en Meganoticias, para poder comentar con él sobre estos contrastes. Hace unos días, Felipe, hablábamos de la falta de agua, del calor brutal que teníamos en el país, que no había agua suficiente. Veíamos las imágenes tremendas del lago de Chapala, al 30% de su capacidad, muchos de los lagunas y lagos de Michoacán secos, en Querétaro grave problema con las presas, el Estado de México también, el tema del abasto en Cutzamala, en fin, la verdad es que este país es tan rico, tan diverso, que 15 días después de esto, tenemos hoy estos aguaceros, tormentas que provocan inundaciones y bueno, nos meten a los ciudadanos en graves problemas. Que el cambio climático, que si no podemos usar mejor el agua, hay muchas seguramente aristas en este tema y que hoy estamos abordando aquí en Meganoticias, Felipe. Raúl Frías, me da mucho gusto saludarte y saludar a nuestros amigos en el tema sobre la mesa. Sí, somos un país de muchos contrastes y cuando hablamos de agua muchísimo más, porque efectivamente no hemos sabido aprovechar suficientemente el agua que es producto de las lluvias. Por eso las inundaciones, por eso los problemas en las áreas metropolitanas en la República Mexicana, porque yo no sé si no calculamos en algún momento como mexicanos, como país, y desde luego los gobiernos no calcularon lo que podría ocurrir con la pavimentación, el encementado de grandes áreas, de no dejar espacios para poder acumular el agua y además poder aprovecharla en un momento, pensando en un momento como este, en donde hoy el agua siempre ha sido un bien preciado, pero hoy quizá mucho más que hace mucho tiempo, Raúl. Sí, así es, mucho más que otros tiempos, porque también hemos padecido, y muchas ciudades de la República Mexicana han estado padeciendo desde hace ya pues varios años de tandeos, de tener solamente 1, 2, 3 días a la semana abasto de agua, y eso de alguna forma hemos empezado a valorar este preciado líquido. Pero fíjate cómo son las cosas, y hoy veía los reportajes que Meganoticias ha venido presentando, ¿sí? Mientras que en México seguimos con muy malas prácticas en el tema de la agricultura, donde todavía se siguen costumbres de inundar las parcelas para lograr la humedad, teniendo un desperdicio del 76% del agua dulce disponible. El 76% se va precisamente para la agricultura. Pero lamentablemente que esta es la mayor cantidad de agua que se usa y que además se evapora, se malusa porque no se le puede dar un uso o no se le ha dado hasta el momento utilizando la tecnología que ya existen, que muchos agricultores ya en el Estado de México, en Jalisco, en Sinaloa, ya lo están utilizando, pero sin embargo todavía seguimos con estas malas costumbres de tener estos sistemas arcaicos de poder regar y no utilizar el goteo, la aspersión, la tecnología, Felipe. Entonces es una lástima saber que el 76%, que es la mayoría del agua dulce disponible que usamos, se va precisamente a la agricultura y mucha de ella es precisamente mal usada. Tenemos el 14%, lo que estamos viendo este cuadro que nos pone producción, el 14% es para el abastecimiento público, es decir, para poder abastecer a las ciudades para las necesidades. La Organización Mundial de la Salud está calculando, Felipe, que la persona podría tener un uso diario de 200 litros. Esto incluye baño, incluye regadera, incluye lavado de trastes, incluye todas las necesidades que un ciudadano puede tener. 200 litros por persona al día.
Y hay quien ha logrado reducirlo en el mundo, ¿eh? Sí, sí, a niveles de uso de 100 litros, incluso mucho menos, perdón, de esos 100 litros por día por habitante es lo que se ha llegado a utilizar en algunas ciudades. Creo, Raúl, que en México hemos confundido esta abundancia que tenemos de recursos con el hecho de que son inagotables, y no es así, y nos hemos dado cuenta en el transcurso de los últimos años que nuestros recursos se han ido haciendo cada vez más pequeñitos y que por lo tanto tenemos que administrar mejor lo que tenemos específicamente en este tema del agua. Tengo la impresión de que después de la época revolucionaria, los gobiernos a lo que se dedicaron cuando pensaron en el campo fue en el reparto agrario. ¿A quién le voy a dar tierras y cuántas tierras le voy a dar a los campesinos, a los ejidatarios, a los pequeños propietarios, a los comuneros? Pero nunca se pensó en la tecnología que se necesitaba para que esos campesinos, en todas sus denominaciones, agricultores, pudieran desarrollar su actividad de una manera tecnificada, de una manera mucho más eficiente, y mientras en naciones como Israel, desde la década de los 50 se utiliza el famoso riego por goteo, pues en México seguimos utilizando estas técnicas que tú bien referías, estas técnicas de sumergir los terrenos para poder darles la humedad que necesitan para los cultivos. Son efectivamente técnicas arcaicas, mal uso. Yo no diría que se desperdicia porque a final de cuentas el agua tiene un ciclo, pero sí técnicas malas para poder utilizar el agua específicamente en materia de agricultura, Raúl. Fíjate que hay cosas que se han logrado hacer y llama la atención que aquí la Comisión Nacional del Agua, que es, digamos, el organismo que administra la disposición de agua, se ha dedicado más bien precisamente al tema de la explotación de pozos, a construir de alguna forma grandes presas, administrar de alguna forma el agua disponible, pero no conozco hasta el momento que haya hecho alguna campaña para poder utilizar la tecnología en el campo y poder utilizar mejor el recurso. En las grandes ciudades, quizás por lo mismo la concentración poblacional también ha obligado a las autoridades a buscar esos sistemas más eficientes de distribución de agua, pero pues por otro lado no se ha logrado poder captar agua suficiente para luego utilizarla, reutilizarla, que es algo que tampoco hacemos en México, no se reutiliza. Mira, le voy a poner un caso aquí de Jalisco. Hay una zona industrial que se llama El Salto, muy cerca de la zona metropolitana, y ahí lo que hicieron en estas empresas, muchas de ellas dedicadas a la electrónica y que utilizan agua en sus sistemas de producción, sí, para enfriar componentes, cosas de este tipo, han logrado tener una que le llaman una vía morada que le conocen para poder utilizar las aguas que utilizan en los procesos, volverlas a utilizar 2 o 3 o 4 veces. Y eso es lo que debe hacer el uso regular del agua en todas partes. Sin embargo, todavía no hemos logrado que esto, que es tan necesario, empiece a ser ya una política pública en todo el país, ¿no? Yo creo que hay áreas de oportunidad importantísimas, Felipe. Seguramente tú habrás observado algunas otras. Sí, sí, muchísimas áreas de oportunidad y además muchísimas iniciativas que en este momento se han formulado en distintas instituciones en el ámbito público. Pongo un ejemplo, la recuperación del agua de lluvia en algunas instituciones educativas. Hay varias escuelas, en el caso del Estado de México, de la zona metropolitana, de la propia Ciudad de México, en donde ya se está empezando a recuperar, almacenar el agua de la lluvia, instalar en las instituciones educativas estas tecnologías que permitan, por un lado, captar el agua, limpiar el agua en un principio, después darle un segundo proceso con la finalidad de que puedan ser utilizados, por ejemplo, en las tareas de carácter sanitario. No se necesita tener agua completamente limpia para un proceso sanitario. Ahí es donde se pueden utilizar estas tecnologías, que lo mismo que se utilizan en algunas empresas también en estos
estos procesos de limpieza y reutilización constante del agua, que como tú decías, pueden ser 2, 3, 4, 5, 10 veces. Y utilizar eficientemente el agua es algo que necesita recursos y que desafortunadamente los gobiernos no están destinando esos recursos para este tipo de iniciativas, y si en cambio pues andan pensando en lo que piensan los políticos, que es en elecciones, ¿no? Destinémosla en elecciones cuando tendríamos que destinarla a asuntos más importantes como esto del reuso del agua. Sí, el reuso del agua, la seguridad, el mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos, o sea, hay tanto de alguna forma, pero a veces estaba revisando datos que nuestros compañeros de Mega Noticias en sus reportajes nos han presentado este día, por ejemplo, fíjate, y es un dato que me parece relevante, la Comisión Nacional del Agua, sí, que tiene grandes presupuestos para construir, para habilitar cuerpos de agua, sí, resulta que solamente usa 7 de cada 100 pesos, 7 de cada 100 pesos para mejorar la infraestructura y desde luego también la utilización, la mejor utilización del agua. Entonces, eso nos revela, sí, que bien tú mencionabas hace un rato, pareciera que en la posrevolución, durante más de 70 años, se dedicaron a la repartición de tierras, sí, pero no se hizo nada para poder de alguna forma utilizar estos recursos económicos y de alguna forma, yo no sé si esa política de que el agua no cuesta y no debería de costar es perjudicial, porque entonces se dejó de apreciar un recurso. Normalmente los organismos distribuidores de agua de las ciudades te cobran por la distribución del agua, pero no por el agua, ¿sí? Y esto no estoy seguro que sea algo que nos haya beneficiado. Entiendo que para las clases populares, los más pobres, el agua debe ser accesible, igual que para todos los habitantes, ¿sí? Pero muchas veces el no cobrarla me parece que también nos puede llevar a esa visión del desperdicio donde no se valore, sí, lo importante que es tener el vital líquido. No sé, ahí es un tema también medio social, político, económico, pero también tiene que ver con esta falta de conciencia del tema del agua. Y que se acrecentó, Raúl, a partir de la reforma que se hizo al cuarto de la Constitución, al artículo cuarto de la Constitución, por allá del año 2011-2012, en donde se estableció que el agua era un derecho humano, o el derecho humano al agua, un agua asequible, un agua de calidad, un agua que pudiera acercarse al consumo humano. Y quizá esta definición del agua como un derecho humano hace que muchas personas se confundan y no le den el valor suficiente, o no le demos el valor suficiente a un recurso que se está agotando, que hoy más que nunca yo creo que se está agotando, y que pues a lo mejor se nos olvida porque ya empezó a llover, ya se empezaron a llenar las presas, ya empezaron a subir de nivel, pero el año próximo o la siguiente sequía vamos a volver a discutir sobre este asunto. Seguramente, así como la sequía, los incendios forestales, la falta de agua o el exceso de agua, estas imágenes que veíamos hace unos minutos son de ayer aquí en la zona metropolitana de Guadalajara, los ríos de agua llevándose autos y todo a su paso, y esa agua finalmente va a parar al mar. Sí, agarra el río Santiago, que es, digamos, el gran drenaje de esta ciudad, la zona metropolitana de Guadalajara, y finalmente esa agua no se aprovecha, ¿sí? A su paso seguramente pues dejará su huella en los pozos, en los mantos freáticos, sí, pero el agua la mayoría se va. Lamentablemente no la podemos captar y tenerla guardada para poderla utilizar cuando se necesita. En fin, hay mucho que hacer, Felipe. Sí, la desaprovechamos en buena medida, porque yo no creo que se desperdicie, más bien la desaprovechamos y no tenemos esas técnicas, esas herramientas, esa infraestructura justamente para poder captarla y darle un uso en alguna de las muchas actividades humanas, Raúl. Bien, pues ahí tenemos un tema siempre interesante, el tema de los recursos y concretamente del agua. Felipe, gracias. Muchas gracias, Raúl Frías. Saludos a todos. Muchas gracias. Ahí tiene Felipe González, analista de Mega Noticias en el tema sobre la mesa. Lo invito a escuchar este podcast en su plataforma preferida, Spotify, por ejemplo. Ahí le pone usted Mega Noticias, el tema sobre la mesa, y podrá escuchar este podcast. Gracias. Hasta mañana.
El tema sobre la mesa con Raúl Frías Lucio.